Estimados alumnos, muy buenas noches. Me permito grabar este video con la intención de hacer un resumen de la actividad del día de hoy respecto a los videos y materiales que compartieron los compañeros del primer equipo referente a la temática del lenguaje. Primeramente tuvimos la transmisión que nos compartió Cintia, Carla, Isabel y Angie respecto a las características del lenguaje, que la verdad fue una explicación bastante detallada que denota la investigación que realizaron, la organización y la estructura, y que si bien tenían sus apuntes, pero cada una de ellas aportó muy buena descripción, una descripción bastante detallada y además siempre planteando ejemplos y vinculándolo con los procesos educativos. Cintia por ahí nos habla de la cuestión arbitraria del lenguaje como alguna de sus características, y que de acuerdo a lo que ella nos expone es una convención social, y pone el ejemplo ahí de la palabra tusa y cómo tiene diferente significado, diferente connotación de acuerdo al país, ¿no? Y además nos aporta otra serie de características en el video que quienes no lo han podido ver los invito a que lo puedan visualizar. Asimismo, Carla nos presenta diferentes conceptos, los describe de manera muy clara. Por ahí también le planteé una pregunta, no pude ver totalmente su transmisión en vivo, pero comencé a verlas cuando ella estaba interviniendo y por ahí le planteé alguna pregunta que la responden bastante bien, lo que nuevamente denota la investigación que realizaron referente a la cuestión emocional y la relación con el lenguaje, ¿no? Si bien a través de la expresión corporal podemos expresar o comunicar mucho más a veces que a través del lenguaje oral, pero sin el lenguaje no podemos describir con el mismo nivel de detalle que solo con los gestos. Claro que los gestos comunican, pero el lenguaje nos permite describir de manera más precisa lo que sentimos, en este caso desde la perspectiva emocional. Y por ahí, si no mal recuerdo, Carla también hace un comentario que dice: el ser humano se construye con los demás, ¿no? En este caso, el ser humano, diría yo, se construye con los demás y con el lenguaje. Entonces es tan importante el lenguaje que si podemos decir que algo nos hace humanos es precisamente la capacidad que tenemos de expresarnos a través del lenguaje. Bien, y Isabel también aporta diferentes características dentro de las que destacan la característica racional del lenguaje, que de alguna manera el lenguaje se va adquiriendo también a lo largo de la vida o desde que nacemos, por ahí lo comenta ella, y de alguna manera podemos decir que nacemos con el lenguaje, de tal manera que desde el momento en que somos concebidos vamos adquiriendo el lenguaje que nos permite conocer el mundo exterior, pero también conocernos a nosotros mismos y poder comunicar lo que sentimos. Angie pues casi nos declama una poesía por ahí con todos los ejemplos que nos propuso. Por ahí decía: me haces tocar el cielo, ¿no? Tratando de poner esta metáfora que es posible a través del lenguaje. También mencionaba a Melissa y su habilidad para la escritura de los poemas, ¿no? Donde se tiende, decían ellas, a exagerar la emoción, que por ahí Clara les planteaba una pregunta respecto a la diferencia entre el lenguaje emocional y el poético. Y también por ahí Angie también nos habla de la metalingüística, que se refiere a la cuestión un tanto de corrección gramatical sobre cómo escribimos, cómo hablamos. Bien, y hace una precisión muy interesante cuando se le plantea una pregunta en la transmisión sobre la diferencia del habla y el lenguaje, ¿no? Y plantea Angie la diferencia
a partir de los procesos cognitivos. El lenguaje es un proceso cognitivo de mayor complejidad. El habla lo podemos definir como la emisión del sonido, de la palabra, pero no la articulación, y sobre todo hace una constante asociación con los temas previos en cuanto al significante y el significado. Incluso retoma dentro de sus argumentos la filogenia y la ontogenia. Se ve que a Angie le quedó bastante claro estos conceptos, y en general las 4 compañeras que nos presentan la primera transmisión en vivo hacen un trabajo realmente bueno. Las felicito por este buen trabajo y bueno, queda como ejemplo a seguir por los demás compañeros. Claro que cada quien le pondrá su estilo. Lo que sí no puede estar a negociación de alguna manera es el empeño y la dedicación que ha mostrado este equipo y que esperemos se siga mostrando a lo largo de los siguientes. Tuvieron preguntas muy interesantes, les plantearon durante la transmisión, especialmente Ángeles. Gabriela también nos plantea unas preguntas y veo que siguieron con mucha atención la transmisión. Igual Ana Paula, por ahí decía que no iba a tener datos, y vemos que sí tiene datos. Bien. Tratemos de que siga esta tónica en los comentarios, en el sentido de la aportación, el cuestionamiento, las preguntas. Por ahí, si no mal recuerdo, le plantea una pregunta a Carla, la responde, pero incluso sinceramente dice que van a seguir investigando para poder responder de manera más clara y precisa al cuestionamiento, ¿no? No pasa nada si no sabemos en ese momento la respuesta. Nuestro deber es investigarla. Bien, muy bien. En el siguiente video, pues Eric, que no pudo estar con todas las compañeras, pero él hizo su propia transmisión en vivo, que por ahí veía varios comentarios donde se decía que no se escuchaba o que se cortaba, pero pues la grabación que está en el grupo se ve claro y se escucha muy bien. Entonces Eric también a pesar de las interrupciones, pero aún así se lleva 18 minutos. Por ahí yo les comentaba que 5 minutos es como lo estimado, pero la verdad es una recomendación, no es una regla. Las dos transmisiones pasaron del tiempo, pero creo que es algo interesante. De las exposiciones o las actividades que hemos hecho en clase, pues rara vez se han extendido tanto. Veo que lo de hablar frente al celular se les da bastante bien. Tienen bastante experiencia, se nota. Igual Eric recibió bastantes preguntas. Por ahí Yosabet ha estado bastante activa, no solo aportando en las transmisiones, sino también en los videos y materiales que han compartido los compañeros. Bien. Por aquí Yosabet nos dice, más que nada dependiendo del tipo de contexto en donde el individuo se encuentre, es el lenguaje que vamos a utilizar, sin duda. Y por ejemplo, este contexto de red social nos permite abreviar el qué, solo escribir la Q. Entonces, sin duda, coincidimos con Yosabet que el contexto influye. Y sí, exacto, el lenguaje nos define como seres humanos. Es indispensable ya que es la base de toda comunicación. Creo que a partir de las transmisiones quedó claro que el lenguaje es parte de la comunicación y pues bien podría ser definido como la base de ella. Bien, entonces tratemos de no quedarnos solo en los comentarios respecto a algunas fallas técnicas que se puedan presentar, sino cuestionemos, aportemos, critiquemos los comentarios de los compañeros siempre con el debido respeto. Por aquí Carla también nos comparte un video muy interesante sobre qué es el lenguaje. Tratemos de ir visualizando todos los materiales y veamos cómo no solo lo que aporte el maestro tiene validez, sino lo que ustedes aportan tiene mucha validez, y quizás aprendemos mejor de esta manera entre todos. Por aquí hay una recomendación interesante de Melissa que nos pregunta sobre las teorías sobre el origen del lenguaje y si existe pedagógicamente. Pregunta ella cuál enfocaría más a la licenciatura de pedagogía. Si es que existiera una teoría del lenguaje, ¿cuál sería la más adecuada a la cuestión pedagógica? Los invito a ver el documental que nos comparte Melissa sobre las teorías del lenguaje.
Lo podemos visualizar en YouTube. Es un documental pues relativamente corto, no mayor de media hora. Así que sería interesante que en estos días que pues tiempo van a tener, puedan visualizar la recomendación que nos comparte Melissa. Por aquí Jennifer también aporta sus comentarios. Aporta una conclusión. Dice: en conclusión, el lenguaje es tan importante para las personas que nos sirve para relacionarnos y comunicarnos entre nosotros con signos o palabras o hasta gestos o señas. Este recurso es muy valioso porque cada ser va aprendiendo cada día más de cómo puede ir enriqueciendo su habla. Es la pieza clave de la vida de cada ser para crecer y ser exitoso en la vida. Creo que aquí Jennifer toca un punto interesante donde debemos tomar en cuenta que entre mayor vocabulario, entre que nuestro lenguaje se vaya haciendo más fluido, que vaya incrementando el número de palabras que manejamos, entonces vamos a poder expresarnos de mejor manera y de alguna manera esto nos forma, esto nos construye como seres humanos. De ahí la importancia. También el video que nos comparte Isabel es muy interesante respecto igualmente al lenguaje y cómo se va adquiriendo a lo largo de la vida. Realmente un material muy didáctico. También tomen en cuenta que al hacer este ejercicio de que ustedes están compartiendo los videos, ponen en práctica la habilidad que se denomina como curación de contenidos. Es decir, realizan la investigación y en base a sus criterios, en base a su experiencia, ustedes seleccionan el material que consideran de la calidad adecuada para compartirlo acorde al tema. Y hoy en día, ante tanta información, la curación, la habilidad para encontrar la información adecuada es fundamental. Bien. Interesante la analogía o metáfora que nos plantea sobre el lienzo, la cultura, y entendiendo que nuestro marco es el lenguaje o nuestros límites están marcados por el lenguaje. Entonces, entre mayor desarrollemos nuestro lenguaje, nuestro marco o límites se irán extendiendo. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros trate de desarrollar su lenguaje. Bien, Clara también anduvo muy activa porque es el lenguaje el que nos permite tener identidad y cuáles son los factores. Veamos qué interesante estos temas de la identidad y la cultura de alguna manera son de la segunda parte de esta asignatura, es decir, en sociedad, en comunicación, cultura y educación en quinto semestre, pero sin embargo el conocimiento emerge de sus intereses y no hay ningún problema en que ahorita ya estemos hablando sobre el tema de la identidad, que será muy importante que lo sigamos debatiendo en estos espacios del grupo de Facebook y que estaremos retomando primeramente posterior al 20 de abril, que esperemos reanudemos actividades de manera normal. También Cintia participa, nuevamente Clara, Mari también nos aporta aquí un comentario interesante. Los lenguajes varían dependiendo de cada región, por ejemplo los idiomas que se hablan en diferentes países. Para poder comunicarnos con una persona de otro país es necesario saber el lenguaje o idioma de esa región. Si no se comprende lo que se dice, existen otros tipos de lenguaje, por ejemplo lo que hemos visto con una de nuestras maestras. Los sordomudos lo establecen a base de señas y gestos y sirve para entender ideas, sentimientos o sensaciones. Bien, creo que esta es una constante en los análisis que han aportado, cómo el lenguaje nos permite expresar nuestros sentimientos, que como hemos dicho, lo podemos expresar a través de la expresión corporal, a través de los gestos, pero el lenguaje nos permite definirlos de manera más clara. Aquí este esquema que nos presenta Cintia complementa la información del video y de alguna manera este esquema ha servido de base para su exposición. Aquí nos presenta el complemento Carla respecto al esquema de Cintia y lo ejemplifican a través de un video, lo que denota el proceso de investigación que realizó el equipo. Bueno, hasta aquí esta primera revisión de las actividades que realizaron el primer equipo. Considero que ha sido un trabajo muy bueno, realmente me ha gustado porque creo que se cumple con el objetivo de que todos aprendemos de todos, que este espacio se vuelve un espacio de aprendizaje, de un aprendizaje en red. Bien, entonces los invito a seguir colaborando. Quienes no han compartido, no han comentado, estamos al pendiente de sus comentarios. Cualquier duda, seguimos al pendiente. Les deseo una excelente noche. Saludos a todos.